Bueno, hoy finalizamos esta serie de mensajes basados en el libro de Josué, un libro de conquista, un libro que nos dice, muy bien, ha llegado el tiempo de la conquista, hay que conquistar. Si te perdiste alguno de los mensajes, podés verlo en YouTube, podés encontrar allí toda la serie de mensajes para verlo. No te lo pierdas. Quería decirte en esta mañana que tal vez nos olvidamos cómo comenzó la serie, que comienza viniendo desde un pueblo que estaba en el desierto. Pero en el desierto ellos experimentaron que Dios también estaba allí con ellos. En el desierto experimentaron que Dios no los dejó solos. También aprendimos que el desierto es un lugar para atravesarlo y no para quedarnos. Todos nosotros atravesamos por desiertos. No hay vida sin desiertos que atravesar. Por lo tanto, si hoy estás en un desierto árido, en tu vida familiar, personal, en tu vida económica, ese desierto no es un lugar para que te quedes, es un lugar para que lo atravieses. También hemos visto que una vez que llega el tiempo de salir del desierto, hay que tomar el llamado de Dios y atrevernos a cruzar lo que antes no cruzamos, a alcanzar caminos nuevos y a no tener temor de ninguna situación que se nos ponga por delante como una oposición. Tenemos que salir, tenemos que caminar y tenemos que avanzar. Y si nos faltan fuerzas, se las pedimos a Dios. Y si nos falta fe, se la pedimos a Dios. Pero cuando Dios te dice que avances, hay que avanzar. Vimos como el pueblo atravesó milagrosamente el río Jordán. Una primera oposición que Dios abrió y dio respuesta al pueblo. Vimos como los muros de Jericó cayeron. Cómo Dios les dio una estrategia espiritual para alcanzar una victoria espiritual. Vimos también cómo Dios pone personas que menos esperamos para ayudarnos, como el Rahab, la prostituta que ayudó a los espías del pueblo de Israel para que no los atraparan y les salvó la vida. Vimos la mano de Dios en todo este proceso. El pueblo había salido del desierto, el pueblo había visto el río Jordán abrirse, el pueblo había visto las murallas de Jericó caer. Y cuando venís en ganador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tu alma y tu espíritu cuando estás en ganador, no? Cuando las cosas te van yendo bien. Estás como agrandado, ¿no? Se me está dando. Diferente a cuando no se te dan. ¿Qué pasa cuando las cosas no se te dan? Venís cabizbajo, caído. Venís con un espíritu como de derrota, de fracaso, ¿no? Con poco ánimo. Porque cuando no se te van dando las cosas, el ánimo es diferente a que cuando se te van dando. Acá el pueblo de Israel había visto la victoria una tras otra. Venía como equipo ganador. ¿Vos te acordás el mundial pasado, el primer partido de Argentina? ¿Cómo estabas después de esa primera derrota? A mí se me fue toda esperanza. Dije, otra vez más, estoy ilusionado. Y Argentina iba pasando las etapas y yo seguía desilusionado. Decía, no me voy a ilusionar, no me voy a ilusionar. Hasta el último partido con Francia, yo gritaba los goles y todo, pero decía, no me voy a ilusionar. Porque uno trata de no enfrentarse una vez más a una frustración. Por eso es que vos a veces tratás de controlar toda ilusión, toda esperanza, porque si no, y si no se vuelve a dar. Y reprimimos la ilusión, la esperanza. Pero cuando las cosas se dan, venís agrandado, ¿no? Cuando el equipo viene ganador, venís agrandado, ¿no? Israel estaba en modo ganador. Estaba en modo ganador. Ya se habían olvidado del desierto.
Ahora estaban en modo ganador. Habían vencido una fortaleza como Jericó. Y ahora le quedaba un pueblito por delante. Un pueblito llamado Ai. ¿Y qué pasó? En el capítulo 7 del libro de Josué nos cuenta qué pasó. Dice que Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Betabén, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados. Una vez más, Josué manda espías a investigar cómo es el lugar que tienen que conquistar. Y dicen: es un pueblito chiquito, lo conquistamos enseguida. No cansemos a todo el ejército, mandemos solamente algunos. Estos tipos estaban agrandados como agujero de media. No sé si vieron que los agujeros de media se van agrandando, ¿no? Mi abuela decía: hinchados como pan en mate cocido. ¿No? El pan en el mate. No sé si a ustedes les gusta meter el pan en el mate cocido caliente y después comerlo. Qué rico que es, ¿no? A otros les gusta meter la media luna en el café, ¿viste? Pero no importa, vos pones la masa y se agranda. Estos estaban agrandados como masa en agua caliente. ¿Para qué vamos a ir todos? ¿Para qué? El tema es que el pueblo de Israel, como todos nosotros, corremos un riesgo. Cuando las cosas no nos salen: Señor, necesitamos de vos, ayúdanos, abrime esa puerta, abrí ese camino en el desierto. Pero cuando las cosas nos empiezan a salir y todo va derechito, me olvido de Dios. Muchas veces nos olvidamos en los mejores momentos de Dios y comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Acá Israel dijo: no, 2.000 o 3.000 soldados nos alcanzan, es un pueblito. Y tal vez se olvidaron de Dios, de consultarle a Dios. A veces no es que no agradecemos a Dios en los momentos de éxito, pero dejamos de depender de Él y dejamos de consultarle. Señor, ¿cómo caerá Jericó? Porque es imposible para nosotros. Y Dios les responde y les da la estrategia. Jai, lo hacemos así. No veo en el texto que hayan consultado a Dios. Esto lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, Señor. Es un pueblito chiquito. ¿Por qué cambiamos y cualquiera que sea la circunstancia en la que nos encontremos, dejamos de hacer lo que hacemos cuando sentimos que algo nos desborda? En cambio, cuando sentimos que algo está dentro de nuestras fuerzas, dejamos de consultar a Dios. Tenemos que consultar a Dios siempre. Siempre tenés que consultar a Dios. No importa si eso que viene por delante lo puedes hacer por tus propias fuerzas. Consultale. Señor, esto hay que hacerlo de esta manera. Esta puerta la debo abrir. Este camino lo debo recorrer. Señor, esta estrategia que estoy pensando usar, ¿es la que vos querés? Debemos consultar a Dios siempre y no dar por obvio que lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios. Es mucho más fácil acudir a Dios para pedir su consejo y su ayuda cuando lo que tenemos por delante es mucho mayor a nuestras fuerzas o nuestras capacidades. Pero cuando evaluamos que lo que está por delante lo puedo hacer por mí mismo, dejo de consultar a Dios. Es conveniente siempre consultar a Dios. Siempre debemos consultar a Dios. ¿Qué es lo que pasó con Israel? Los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas
y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. La derrota inesperada. Venís en equipo ganador, todas las cosas te van saliendo y de pronto una derrota inesperada. Pensaste que también iba a ser una victoria para tu vida, para tu familia, pero de pronto una derrota inesperada. Hay derrotas que duelen más que otras. Hay derrotas que son inesperadas y te sorprenden con la guardia baja. Quizás antes estabas diciendo, bueno, capaz que no me sale, pero de pronto te empiezan a salir y cuando menos pensaste una derrota inesperada. Recuerdo cómo cambió mi fanatismo por Boca Juniors. Yo soy hincha de Boca, pero un día cambió mi fanatismo. ¿Cómo fue? Yo iba todos los domingos a ver a Boca. No faltaba un solo domingo. Todavía no llegaba, no iba a la iglesia todavía. El templo de los domingos para mí era la Bombonera, especialmente. Y con mi vecino del barrio íbamos a seguir a Boca. Me acuerdo un campeonato, veníamos peleando la punta, estábamos primero, le ganábamos a todo. Y en uno de los partidos de las últimas vueltas, Boca estaba disputando el torneo con otro equipo que no recuerdo cuál era. Y teníamos un partido súper fácil contra Instituto de Córdoba. Jugábamos en la Bombonera. Durante 89 minutos, Boca dominó el partido, la pelota pegó en el palo, el arquero atajaba todo, el delantero delante del arco la tiraba afuera. En el minuto 89, 90, un contraataque de Instituto de Córdoba y nos hacen el gol. Perdimos 1-0. Y vos decís, bueno, fue un partido. Todo el camino desde la cancha de Boca hasta mi casa, que vivía en Galicia y La Rioja, acá en Avellaneda, sin hablar con mis compañeros. A la noche me fui a dormir sin comer. Al día siguiente me levanté y no quería desayunar. Tenía una bronca. Y me acuerdo que sin ser cristiano ni nada, agarré y dije, no puedo tener una vida así. No puedo estar amargado y enojado porque mi equipo perdió. A partir de ahora no lo voy a ver más, dije. Y voy a disfrutar el fútbol de otra manera. Hay derrotas de las cuales aprendés. Y te pueden ayudar a cambiar y a corregir. Yo sé que toda derrota es dolorosa. Te lo digo como hincha de Boca. Toda derrota es dolorosa. Pero tenemos que aprender la lección. Tenemos que aprender de las derrotas, corregir. Y corregir, ¿qué tenemos que corregir? ¿Qué tenés que corregir a partir de las frustraciones que estás teniendo? ¿Qué cosas tenés que corregir en tu vida? Las derrotas son una oportunidad para corregir. Una de las cosas que debería haber corregido el pueblo de Israel y que la corrigió, lo vamos a ver más adelante, es volver a consultar a Dios. ¿Por qué dejás de consultar a Dios? ¿Por qué dejás de depender de Él? Otra de las cosas que debemos corregir ¿es este el rumbo que debo tomar? ¿O es que tantas puertas cerradas Dios me está indicando que debo tomar otro rumbo? ¿Por qué creemos que si intentamos siempre de la misma manera el resultado será diferente? Algo debemos cambiar, algo debemos corregir para que el resultado sea diferente. Aquí el pueblo de Israel había sufrido una derrota. Tal vez vos tomaste una decisión. El domingo pasado escuchaste un mensaje y dijiste, voy a hacer una acción de fe. Y de pronto vos creíste que esa acción de fe
iba a tener un resultado y de pronto no lo tuvo. Y vos dijiste, pero yo hice lo que la palabra de Dios me habló al corazón. Pensé que iba a haber una victoria y de pronto no hubo una victoria. Tal vez no estuvo la respuesta esperada. Y entonces vos te sentís que fuiste frustrado o frustrada o derrotado o derrotada. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo reaccionamos frente a la derrota? ¿Cómo reaccionás frente a una frustración? Esta es la pregunta en esta mañana. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en relación a la reacción que debemos tener cuando las cosas no se nos dan? Vemos acá en la palabra de Dios, primero la descripción de una reacción humana. Tal vez te sientas identificado o identificada con esta descripción de cómo responden los seres humanos frente a la derrota. Dice, como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Lo primero que sucede frente a las derrotas y a las frustraciones es acobardarse. No animarse a volver a enfrentar esa situación. Hay una parálisis. Pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles y no hago lo que tengo que hacer. Porque en el fondo me he acobardado. El corazón está acobardado. Y entonces la derrota puede generar en muchas personas la incapacidad de volver a intentarlo. Eso pasa en la búsqueda laboral, eso pasa en las frustraciones relacionales. Personas que han estado en pareja o han estado de novios o novias y no se les ha dado y entonces cierran y no quieren volver a intentarlo porque están acobardados. Quieren comenzar algo nuevo, pero pasan los días, pasan las semanas y eso nuevo nunca se comienza porque estás acobardada, porque estás acobardado. Todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Es decir, es como una mente que se llena, como un vaso lleno de miedo. Y cuando las cosas no te dan, muchas veces tu mente está llena de pensamientos de temor. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mi vida? No se me va a dar nunca. ¿Y qué pasa si la puerta nunca se abre? ¿Y qué pasa si nunca se da? La mente se llena de pensamientos negativos, las emociones nos desbordan y comienzan a tomar el control de toda mi voluntad. El acobardarse y el llenarse de miedo es una reacción muy humana frente al fracaso, frente a la derrota, frente a la frustración. La Biblia nos describe cómo reacciona el corazón humano frente a una situación así. Cuando algo no se dio. Y sigue relatando. Ante esto, el líder Josué se rasgó las vestiduras, que era símbolo de duelo. Comenzó a hacer el duelo. Y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Aquí la palabra de Dios nos muestra una acción adecuada frente a la derrota. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando las cosas no se nos dan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay una frustración por algo que no se dio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando las cosas que estamos intentando no generan el resultado esperado? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el duelo correspondiente. Esto no se me dio, pero no significa que no haya algo nuevo para mí. Pero hago el duelo de lo que no se dio. Yo tuve que hacer el duelo cuando tuve que asumir que no podía ser cantante. Y me dediqué a hacer mimo. Algo nuevo, lindo estaba por delante, pero tuve que hacer el duelo y decir, no, la verdad que Dios no me dio ni oído para
no sé, no distingo las notas. Como me dijo una vez un amigo querido, para animarme y para darme ánimo, me dijo, vos sos un daltónico auditivo. Que Dios lo tenga en su gloria ya. Josué se rasgó las vestiduras e hizo duelo. Se postró rostro en tierra, se humilló. Delante del arca del Señor, delante de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando las cosas no se nos dan. Debemos hacer el duelo, debemos postrarnos rostro en tierra delante de Dios. Debemos llevar nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nuestros duelos, nuestro dolor delante del Señor. Él lo hace delante del arca del pacto del Señor que simbolizaba la presencia de Dios. Recuerden que el arca era símbolo de la presencia de Dios. ¿Dónde debo llevar mi dolor? ¿Dónde debo llevar mi frustración? ¿Dónde debo hacerlo? Delante de la presencia de Dios. No es lo mismo que lleves tu tristeza por lo que no fue, no es lo mismo que lleves tu duelo por lo que no se dio internamente y masticando vos ese dolor, que llevarlo y soltarlo delante de la presencia de Dios. Miren lo que dice el texto, que también los jefes del pueblo de Israel mostraban su dolor. ¿Escuchaste? Mostraban su dolor. Es decir, sacaban su dolor afuera. No lo ocultaron. No ocultaron la tristeza por la derrota. No ocultaron el dolor por la frustración. Mostraron delante de Dios su dolor. Frente a la derrota, tenés que ir delante del Señor. Expresar delante del Señor todo lo que sentís. Poner delante del Señor tu tristeza, tus angustias, tus dolores. Ese es el camino que tenemos que hacer frente a la derrota. Cuando estás en tiempo donde hay un dolor, donde hay una derrota, donde hay una frustración, algo que pensaste que se iba a dar y no se fue, tenés que llevarlo delante de Dios. Y allí delante de Dios mostrar, expresar, sacar afuera tu dolor. Como toda cosa buena, el corazón humano se desborda, las emociones se desbordan, porque vemos aquí en las palabras que siguen una conducta humana muy común en el tiempo de derrota. Hay dos cosas que hacemos cuando las cosas no se nos dan: quejarnos y buscar un culpable que no soy yo. Cuando las cosas no se nos dan, muchas veces comenzamos a tener problemas con nuestros vínculos cercanos. Comenzamos a discutir con nuestros esposos, el esposo comienza a discutir con su esposa, discutimos con nuestros hijos, los hermanos discuten entre ellos, discutimos entre padres e hijos, porque comenzamos a buscar un culpable. Y ese culpable no soy yo, es un otro. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiésemos quedado del otro lado del río. Lo que hace Josué acá es comenzar a hacer lo que muchos hacemos frente a las circunstancias adversas. ¿Por qué, Señor, hiciste esto? Comenzamos a echarle la culpa a Dios de que las cosas no se nos dan. Comenzamos a echarle la culpa a Dios de las cosas que sucedieron o no sucedieron. Y comenzamos a evaluar que mejor hubiese sido no intentarlo nunca. Mejor no hubiésemos quedado del otro lado del río. ¿Sabe lo que estaba del otro lado del río? El desierto. Mejor nos hubiésemos quedado en el desierto. ¿Para qué tanta ilusión? ¿Para qué tanta esperanza? El querer volver atrás. Ojalá no hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Una idealización del pasado. En los tiempos que no se nos dan, idealizamos el pasado. La idealización del pasado es cuando seleccionamos los recuerdos.
y solo traemos los recuerdos bonitos del pasado y eliminamos todos los recuerdos malos. ¿Cómo idealizamos el pasado? Seleccionamos recuerdos lindos, eliminamos los recuerdos malos y los recuerdos lindos los exageramos, los ampliamos. Fueron más lindos de lo que en la realidad vivimos. La mirada se vuelve hacia atrás y te roba la capacidad de mirar hacia adelante. El Señor en esta mañana quiere darte estrategias para cambiar tu derrota en victoria. Y escucha bien, la palabra de Dios es práctica. No es un concepto o una serie de conceptos y de ideas tal vez abstractas. La sabiduría de la Biblia es una sabiduría práctica, es una sabiduría para aplicarla en medio de tu vida. Y lo que la palabra de Dios te dice es que si estás en medio de una frustración, en medio de un espíritu de derrota o en medio de circunstancias que no se te están dando, no es la solución mirar para atrás. La solución es mirar hacia adelante. Porque hacia adelante está tu victoria. Jamás estará en el pasado. Jamás estará mirando atrás. Tenés que mirar hacia adelante. Tu victoria está adelante. Por eso, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio del duelo, levantá tu mirada y mirá adelante. Allí estará tu victoria. ¿Lo crees? Dale la gloria a Dios en esta mañana. El que te llama a mirar hacia adelante. Sigue diciendo el texto. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? El prestigio de tu nombre. ¿Qué es lo que nos muestra este texto? Una conducta humana muy común y que Dios quiere que la identifiques para sacarla. La exageración de las consecuencias de tu derrota. Mirá, yo te contaba el partido donde Boca perdió, ¿no? Y yo dejé de ir todos los domingos a la cancha, lo cual me hizo muy bien porque comencé a disfrutar el fútbol de una manera como nunca antes había disfrutado. Ahora puedo ver hasta los goles de River y si es lindo lo aplaudo. Me permitió disfrutar el fútbol, esa decisión. Pero ¿por qué me amargué tanto yo? Porque desde mi mirada ya perdimos el campeonato. Perdimos un partido y para mí ya habíamos perdido el campeonato. Finalmente Boca ganó, tuvo que jugar un partido de desempate y salió campeón. ¿Cuántas veces nosotros creemos que porque algo no se nos dio, ya no se van a dar nunca más? Comenzás un noviazgo. El noviazgo no fue adelante. Tal vez se irrumpió la relación. Y hay personas que dicen, ya está, no me voy a casar nunca más. Ya está, nunca más va a ser para mí esto. Fuiste a buscar un tema laboral, no se te dio, no, ya está, para mí no es más. Esto no es para mí. Nosotros exageramos determinando un resultado final a partir de un resultado parcial. Es importante que salgas de esa estructura de pensamiento. Esa estructura de pensamiento es la que tiene acá el pueblo de Israel. Ya está, Señor, ahora nos rodearán y nos exterminarán. Pero pará, perdiste una batalla, no perdiste la guerra. ¿Sabe la cantidad de batallas que perdió Argentina en la búsqueda de su independencia? Pero acá estamos, una nación libre y soberana. ¿Cómo puede ser que hay personas que, porque hayan tenido un mal resultado, crean que ya está?
que ya fue, que nunca más se le dará algo. En esta mañana Dios quiere que corrijas ese sistema de pensamiento. Perder una batalla no es perder la guerra. Que no se te haya dado algo no significa que nunca más se te dará eso que estás buscando. Lo bueno es que, exagerados o no, Josué abre su corazón delante de Dios. No le esconde sus sentimientos ni sus pensamientos. Por eso, si algo bueno tenés que hacer, es ir delante de Dios y decirle todo lo que sentís. Porque Dios ya lo sabe. No intentes ocultarle a Dios tu enojo. Es como si por dentro estuvieras, este Dios, ¿cómo puede ser que me haya abandonado, que no me haya dejado, que no me haya acompañado? Y después voy a orar y digo, Dios, te quiero decir que está todo bien con vos. Dios sabe tu corazón. Decile de verdad lo que sentís. Expresale tu enojo. Expresale tus temores. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo, cuando después de la derrota vas a buscar a Dios, Dios responde. Dios responde. Dice el texto, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Levántate, Josué. Y ahí puede estar tu nombre en esta mañana. Vos que venís en medio de situaciones de frustración, en situaciones que no se te dan, Dios te responde en esta mañana en la búsqueda que estás teniendo y te dice, levántate. ¿Qué estás haciendo allí postrado? ¿Qué estás haciendo allí postrada? Levántate. Una vez más, levántate. El Señor trae su palabra a vos en esta mañana, en medio de las cosas que no se te dieron, en medio de la lucha que estás teniendo, en medio de la búsqueda y donde lo único que encontrás son puertas cerradas. Dios te dice, levántate. Levántate. Y hacé lo que tenés que hacer. Corregí lo que tenés que corregir. Dios le revela al pueblo, Dios le revela a sus hijos el motivo de la derrota. Y los llama a corregir el motivo de su derrota. Porque el Señor va a cambiar la derrota en victoria. Pero ahora Dios le dice, levántense y hagan lo que tienen que hacer. Dios les revela a su pueblo y les dice, ustedes han pecado y han violado la alianza que concerté con ustedes. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso no podrán hacerle frente a sus enemigos. Van a tener que huir de sus adversarios. Ustedes mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a tu lado. Levántate, purifica. Dios los dejó solos. Porque ellos nunca consultaron a Dios, confiaron en sus propias fuerzas. Si hubiesen consultado delante de Dios, Dios les hubiese dicho, esperen, no vayan. Corrijan primero lo que tienen que corregir. Saquen de en medio de ustedes lo que hay que sacar. Ahora Dios los llama a levantarse y a corregir lo que hay que corregir. Saquen de en medio de ustedes eso y yo volveré a estar con ustedes. Corrijan lo que hay que corregir. Levántense y vuelvan a intentarlo. Aquí Dios le indica la razón de la derrota, las consecuencias, pero también el remedio para alcanzar la victoria. Es fundamental que nosotros podamos acudir a Dios para que Él nos ilumine, para que nos muestre el motivo por el cual no se nos dio algo, que nos muestre la manera de corregir la forma de hacer las cosas. ¿Qué tengo que corregir, Señor? ¿Qué debo corregir en mi vida, en mi familia, para alcanzar la victoria que estamos buscando? Hay cosas que corregir en tu vida y Dios te las quiere mostrar. Y cuando las muestre, corregílas. Y entonces volvé a intentarlo. Y la victoria estará nuevamente en tus manos.
purifiquen, saquen de raíz todo lo que los contamina. Saquen esa avaricia que ha contaminado su corazón. Saquen el orgullo por la victoria que ustedes tuvieron. Saquen esa falta de dependencia de mí, dice el Señor. Y si corregimos, habrá un resultado diferente. Regresaremos a la victoria. Ellos sacaron y purificaron al pueblo. Ellos corrigieron lo que había que corregir. Y el Señor entonces le dice a Josué, lo anima a Josué y le dice, no tengas miedo ni te acobardes. ¿Se acuerdan que frente a la derrota el pueblo se llenó de temor y de cobardía? Ahora viene la palabra de Dios después de la corrección y ataca esos dos sentimientos. Y la palabra de Dios dice, no tengas miedo ni te acobardes. Frente a tu corazón acobardado, frente a una mente llena de temor, en esta mañana el Señor da una palabra para contrarrestar esos sentimientos. Y esa palabra es no tengas miedo ni te acobardes. Tenés que volverlo a intentar. Corregí lo que debas corregir. Pero no te acobardes más ni tengas miedo. No dejes que la cobardía y el miedo paralicen tus acciones, paralicen tus decisiones. No seas esclavo ni esclava del miedo ni de la cobardía. Porque el Señor te dará la victoria. Dice el texto, toma contigo a todo el ejército y ataquen a la ciudad de Jai. Y yo les daré la victoria sobre su rey, sobre su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. El Señor te dice en esta mañana, levántate, corregí lo que hay que corregir. No tengas temor, no te acobardes, porque te daré lo que antes no pudiste alcanzar. El Señor te dará la victoria. Por eso, tenemos que levantarnos después de la derrota. Tenemos que corregir lo que el Señor nos manda a corregir. Tenemos que volver a intentarlo y entonces alcanzaremos la victoria. Esta palabra es una palabra de sabiduría para tu vida. Es cómo actuar frente a la frustración. Es cómo actuar frente a la derrota. Es cómo actuar cuando las cosas no se dieron como vos esperabas. Es cómo actuar en medio de los constantes intentos que estás teniendo para salir adelante. Frente a eso, Dios en esta mañana te da una estrategia. Te revela y te dice que debes levantarte, que debes corregir, que debes volver a intentarlo. No te dejes gobernar por el temor y por la cobardía. Salí adelante una vez más y alcanzarás la victoria. Mientras tanto, si todavía te duele la frustración, si todavía te duele la derrota, llévalo todo delante del Señor. Volcá tu alma delante de Dios. Expresale tu dolor, expresale tu fracaso. El Señor te iluminará. Te dirá qué es lo que hay que corregir. Hacelo y levántate una vez más, porque la victoria siempre está por delante. Espero que esta serie de mensajes del libro de Josué sea una instrucción para tu vida de cómo alcanzar las metas y los objetivos que Dios ha puesto en tu corazón. Que en este tiempo de dificultades esta palabra te ilumine para tomar decisiones de sabiduría que te lleven a la victoria. En la palabra de Dios hay sabiduría para vivir una vida de victoria. En la palabra de Dios hay sabiduría para reponernos de la derrota. En la palabra de Dios hay sabiduría para mostrar las reacciones comunes del ser humano, para enseñarnos y para corregirnos. De tal manera que cuando corrijamos lo que hicimos mal, volvamos a intentarlo y la victoria esté delante nuestro. Este es el desafío de la palabra de Dios. Es una palabra que debe iluminar tu mente y te debe llevar a ponerla en práctica. Felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pongan en práctica la palabra de Dios y el Señor te dará la victoria. Que en este tiempo esta palabra pueda ser luz para tu vida y pueda iluminarte y pueda corregir conductas que estás teniendo, sentimientos y sensaciones que te están gobernando. El Señor quiere que los saques y quiere que el Espíritu de Dios gobierne tus acciones, gobierne tus decisiones
y tomes ahora un camino de victoria para tu vida. Recordá siempre que Jesucristo, Él vino, Él venció cuando todo parecía que había sido una derrota. Cuando parecía que la muerte lo había derrotado, el Señor se levanta de entre la muerte y con su victoria nos dice, he vencido a la muerte. Por lo tanto, en esta mañana, si Jesucristo derrotó a la muerte, ¿por qué no vas a vencer vos y derrotar esas dificultades que tenés por delante? Si el victorioso es tu Señor, si el que venció a la muerte es tu Salvador, si Jesucristo es el Todopoderoso, ¿cómo no vas a alcanzar la victoria en su nombre? Levántate una vez más en su nombre. Una vez más levántate en el nombre de Jesús. Una vez más busca la victoria. Una vez más en Él, inténtalo, porque tu victoria está por delante en el nombre de Jesús. Quiero orar por tu vida en esta mañana. Cerra tus ojos. Yo te pido que ahora ores conmigo, le digas, Señor, en esta mañana quiero que me des las fuerzas para levantarme una vez más. Quiero corregir las cosas que son necesarias para que logre un resultado diferente. Ilumina mi mente en esta mañana para corregir las cosas que debo hacer. Pero también te pido, Señor, que me des fuerzas, porque yo ya sé lo que tengo que corregir, pero me falta el valor para hacerlo. Me falta la decisión para hacerlo. Por eso te pido que en esta mañana me des las fuerzas para corregir las cosas que sé que debo cambiar. Señor, en esta mañana quiero pedirte por todos los que están luchando en sus vidas, por aquellas cosas que aún no se les dieron, por aquellos, Señor, que han tenido frustraciones o derrotas. Quiero pedirte, Señor, por ellos, para que en esta mañana los ilumines por medio de tu Espíritu Santo. Renueves la fe, renueves las fuerzas, los levantes una vez más y los conduzcas hacia adelante, a enfrentar los enemigos que tienen por delante. Porque la victoria está delante de ellos. Levántalos y dale fuerzas para caminar hacia esa victoria. Te pido que hoy renueves fuerzas de los que están caídos. Te pido, Señor, que hoy levantes a los que están allí postrados. Señor, que hoy se manifieste tu victoria en la vida de todos aquellos que están luchando y esforzándose por alcanzarla. Pero también te pido por aquellos que han abandonado la lucha, que se sienten débiles, que hoy renueves la esperanza, que hoy renueves las fuerzas, que hoy renueves la fe para mostrarles que aún hay tiempo de victoria para sus vidas, que aún hay tiempo de victoria. Porque, Señor, en esta mañana tu palabra vino para animarlos a volver a intentar una vez más. Por eso, que venga tu Espíritu de fuerzas, renueve las fuerzas del cansado y levante a los caídos y los haga caminar en tu nombre para que alcancen esa victoria que está delante de ellos. Señor, en el nombre de Jesús nos aferramos a Jesús, el victorioso, y en su victoria te pedimos también se manifieste en las victorias personales de cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor nos llene de la victoria.